Tras el ajusticiamiento de Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer y Ramfis Trujillo maniobran con algunas señales de apertura. Buscaban bajar tensiones y obtener el levantamiento de las sanciones de la OEA. Estados Unidos, con la espina de Cuba encima, prefería los cambios lentamente y bajo su entero control. Balaguer prometió un tránsito hacia la democracia, pero la presencia de la familia Trujillo, dominando el escenario del poder, le restaba credibilidad. Ramfis Trujillo se proclama demócrata y anticomunista. Garantiza elecciones libres en mayo de 1962. Balaguer, alentando esas elecciones, llama al regreso de los exiliados con amnistía total y pide a la oposición democrática hacer vida institucional. En julio, regresan al país Ángel Miolán, Nicolás Silva y Ramón Castillo, una avanzada del PRD. Surgen la Federación de Estudiantes Dominicanos, Unión Cívica Nacional y el 14 de junio con Manolo Tavares como su presidente. El 14 de junio de izquierda, el PRD de centro y Unión Cívica Nacional de derecha, al ser antitrujillistas, eran fuerza mayoritaria, garantizaban una previsible transición hacia la democracia. El odio de la población contra el régimen producía protestas y represión. Con su plan de fachada democrática, Balaguer solicita a estas organizaciones unirse al Partido Dominicano en un gobierno de unidad. La palabra democracia era lo nuevo y se ponía de moda. La oposición exigía la salida de los Trujillo. La salida de Héctor y José Arizmendi Trujillo era bien vista por Balaguer. A Ramfis lo creía indispensable para la unidad de las Fuerzas Armadas. Ramfis se opuso y de paso a Estados Unidos, que era partidario de la salida de los Trujillo. En octubre de 1961 salen del país Héctor y José Arizmendi Trujillo. En noviembre 14 Ramfis renuncia, hace regresar a sus tíos y tratan de derrocar a Balaguer, pero fracasan. El 18 de noviembre Ramfis ejecuta a 6 de los sobrevivientes del ajusticiamiento de su padre y parte hacia París. El 19, con presiones militares norteamericanas, Héctor y José Arizmendi Trujillo salen definitivamente del país. Sin los Trujillo, las negociaciones para un gobierno de coalición se rompen y se exige la salida de Balaguer. La Unión Cívica y el 14 de junio la ponen como condición para arribar a un acuerdo de unidad nacional y el 27 de noviembre promueven una huelga que se extiende a todo el país. El PRD no la apoya. La huelga es enfrentada por Pedro Rodríguez Echavarría, nuevo líder militar del régimen, después de haber jugado un papel clave en frustrar los planes nefastos de los Trujillo entre el 14 y el 19 de noviembre de 1961. Era la contraparte del nuevo dueto Balaguer-Echavarría. La huelga cesa y Estados Unidos, con Balaguer y la Unión Cívica, logran formar un Consejo de Estado de 7 miembros presidido por Balaguer. Los demás, Rafael F. Bonelli, Nicolás Pichardo, Eduardo Rid Barrera, Eliseo Pérez Sánchez, Antonio Inver Barrera y Luisa Mía Matió, todos prominentes trujillistas. El 4 de enero, la OEA levanta las sanciones, requisito de Balaguer para retirarse del poder. La Unión Cívica se lo exige, además de incluir a Rodríguez Echavarría. Otra crisis explota y las protestas no se hacen esperar. Balaguer renuncia del Consejo de Estado y Rodríguez Echavarría arresta a Bonelli, a Nicolás Pichardo y forma una junta cívico-militar con Humberto Bogar, a Mía Matió e Inver Barrera. Balaguer es quien les toma el juramento.
Una huelga iniciada el 17 de enero paraliza el país. Inver Barrera y Amié Mathieu se asilan en la embajada norteamericana. Rodríguez Echavarría es arrestado por el mayor Fernández Domínguez y Balaguer se asila en la Nunciatura Apostólica. Bonelli sustituye a Balaguer en el Consejo de Estado. Inver y Amiama vuelven al Consejo y se incluye al séptimo miembro, un cívico, Donald Reed Cabral. Las elecciones previstas para el 20 de diciembre estaban polarizadas entre el PRD y la Unión Cívica. Viriato Afiallo, de prestigio, era el candidato de los cívicos. Los cívicos, miembros del Consejo de Estado y con su pésimo gobierno, eran vistos por el pueblo como el partido de los ricos responsables de su desgracia. Juan Bosch era el candidato del PRD, líder de prestigio internacional. El PRD creó estructuras en las zonas rurales que lo acercaron al campesinado. Bosch, con discurso llano hábilmente, explotó la injusticia de las diferencias sociales entre el pobre y el rico, llamando hijos de machepa al pobre y tutumpotes a los ricos. Prometió reformar la Constitución y una verdadera reforma agraria, lo que le aseguró la victoria. Ganó las elecciones abrumadoramente. En su toma de posesión, Juan Bosch dejó claro su pensamiento liberal. Anunció reformar la Carta Magna y modernizar al país. Promovió la honestidad en los servidores públicos y aseguró que la democracia no perecería en sus manos. En marzo, Bosch sometió la reforma constitucional que fue aprobada en abril, consagró el derecho al trabajo, a la vida, a la vivienda, a la educación, prohibió los latifundios, la propiedad de tierras a los extranjeros, el derecho a la expropiación por interés social, la libertad de expresión, el derecho a la huelga y a sindicalizarse. Impuso el derecho de los obreros a participar de los beneficios de las empresas donde trabajaban e inició una reforma agraria. Bosch tomó medidas económicas, reguló el gasto público y equilibró la balanza de pagos, creó el control de precios en favor de los artículos de primera necesidad, pago de impuesto por adelantado de parte del empresariado, confiscó los bienes del Estado en manos de los Trujillo, bajó los sueldos a los funcionarios y al presidente, restringió los gastos en las instituciones con presupuesto elevado, creó la obligación a los exportadores de entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus operaciones. El 25 de abril, la Conferencia del Episcopado le propina su primer ataque. El 27 de abril, militares haitianos penetran a la sede diplomática dominicana en Haití. Bosch movilizó las Fuerzas Armadas en la frontera bajo el mando del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien concibió la operación militar para liberar la embajada dominicana en Haití con el nombre Operación Mangú. En junio, el coronel Fernández Domínguez se entera de un golpe de Estado contra el gobierno, organiza y contacta militares para impedirlo. La dirigencia del 14 de junio decide enfrentar un eventual golpe de Estado contra Juan Bosch. En julio, el coronel Fernández Domínguez descubre una trama para matar a Bosch en una misa. Él y el capitán Héctor Lachapelle Díaz se colocaron detrás del general Huesin para eliminarlo si éste actuaba. Ubicó un contingente disperso en la multitud y francotiradores en los edificios para eliminar la cúpula militar golpista. Se producen huelgas y la conspiración es un secreto a voces. La derecha acusa de comunista al gobierno de Bosch. La Iglesia Católica participa. Una exigencia del alto mando militar a Bosch de perseguir y encarcelar a los comunistas es rechazada por este. Bosch propone apartar al coronel Huesin. La jerarquía militar lo rechaza y quedó condenado el gobierno de Juan Bosch. El 24 de septiembre de 1963, Bosch le informa al coronel Fernández Domínguez de un golpe de Estado en las próximas horas. Le ordena enfrentar el golpe con sus fuerzas, mientras él esperaría su actuación en el Palacio Nacional. El coronel Fernández Domínguez solo reúne a 12 oficiales y soldados y con ellos enfrentaría a los golpistas en el palacio. Bosch rechaza el plan por considerarlo un suicidio.
Esta actitud patriótica, valerosa y desprendida de estos oficiales lo convirtió en ese momento en los 12 apóstoles constitucionalistas. Fueron Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Primer Teniente Marino Antonio Almanzar García, Capitán Fernando Rafael Cabral Ortega, Primer Teniente Gerardo Abrito y Brito, Mayor Roberto Antonio Cabrera Luna, Primer Teniente Berto Gabriel Genao Frías, Primer Teniente Antonio Ernesto González y González, Primer Teniente José René Jiménez Germán, Capitán Héctor Lachapel Díaz, Primer Teniente Freddy Piantini Colón, Capitán Rafael Armando Quirós Pérez, Primer Teniente Lorenzo Sención Silverio. Bosch es derrocado y exiliado a Puerto Rico. 2 días después del golpe, el coronel Fernández Domínguez organizó un contragolpe que fue desestimado por la parte política, pero incrementa su conspiración. El 9 de octubre, el coronel Fernández Domínguez es exiliado como agregado militar en la Embajada Dominicana en España. Allí aviva su actividad conspirativa. Recaba información y mantiene comunicación con Bosch. Recluta al coronel español Herrera Marín, con quien discutía estrategias militares. Recluta a Caonabo Javier Castillo, al sacerdote Marcial Silva, quien había hecho una recia campaña contra Bosch y lo comprometió a dar su apoyo al movimiento constitucionalista. El 26 de noviembre, el 14 de junio produce un alzamiento guerrillero en 6 frentes diferentes y fracasan. El 21 de diciembre se entrega a su líder Manolo Tavares Justo con su grupo y son vilmente asesinados. Iniciando 1964, Polina Ureña hacía operar la primera célula civil conspirativa del movimiento constitucionalista. Después de una intensa pero muy discreta actividad conspirativa mediante cartas, telegrama, enclave y llamadas telefónicas, el coronel Fernández Domínguez logra el traslado a su patria, aunque al final lo desvían hacia Puerto Rico. Allí se reúne con Bosch y otros complotadores. Se entera de un permiso de 72 horas para entrar al país y su designación como agregado militar en la Embajada Dominicana en Chile. Fernández Domínguez llega al país el 18 de diciembre de 1964. Inicia una intensa actividad conspirativa. Se reúne 2 veces con el coronel Francis Camaño, un objetivo suyo por la confiabilidad, valentía y honestidad de este, y lo recluta. Juntos conquistan para la causa más militares de varios rangos y civiles prominentes. En 72 horas no durmió. Los contactos de Fernández Domínguez con el PRD, el Social Cristiano y militares dejan como fecha tentativa el 6 de enero de 1965 para iniciar las acciones. Fernández Domínguez esperaría aviso de los militares en Puerto Rico para regresar al país con Bosch por vía marítima. El 6 en la madrugada por Barahona, en una plaza ya asegurada. Los PRDistas y socialcristianos tomarían emisoras claves. Las acciones iniciarían en los cuarteles del sur, en otros puntos y en la capital. Desde Barahona, Juan Bosch lanzaría una proclama a militares y civiles a rebelarse contra el gobierno y defender la Constitución de 1963. 2 acciones buscarían un rápido desenlace. Un comando dirigido por el primer teniente Sención Silverio secuestraría a Donald Reed y lo haría renunciar. Otro comando secuestraría al general Villas Román, secretario de las Fuerzas Armadas. Pero la trama es descubierta y se pospone. La conspiración sigue. En intensa actividad de cartas y llamadas, el coronel Fernández Domínguez empuja la conspiración. Seguía ganando adeptos para la causa. Solicitaba una y otra vez a las Fuerzas Armadas su traslado a la República Dominicana. Todo el esfuerzo deja el 26 de abril como fecha para iniciar la revuelta, pero el 23 denuncian el complot y el gobierno reacciona. 24 de abril, 8 de la mañana. Acuden al campamento 16 de agosto citados y para ser arrestados los oficiales complotadores, tenientes coroneles Giovanni Manuel Gutiérrez Ramírez y Pedro Augusto Álvarez Holguín, mayores Dr. Juan María Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez y el capitán José Aníbal Novoa Garden. 11 de la mañana llega al campamento 16 de agosto el general Marcos Rivera Cuesta,
quien citó a esos oficiales, ordena su arresto y su cancelación. 1:30 de la tarde inicia la acción constitucionalista con el capitán Mario Peña Taveras apresando al mayor Héctor García Tejada, el mayor Pompeyo Ruiz Serrano, al general Marcos Rivera Cuesta y al Estado Mayor del campamento. 1:40 de la tarde, el teniente coronel Rafael Polanco informa al general Wessing y Wessing sobre la acción del capitán Peña Taveras y un grupo de oficiales y soldados. 1:40 de la tarde, en el campamento 16 de agosto, el coronel Hernando Ramírez ordena al capitán Héctor Lechapel Díaz tomar militarmente Radio Santo Domingo. 1:50 de la tarde, el capitán Mario Peña Taveras llama a José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática del PRD, informándole que un grupo de oficiales honestos habían arrestado al jefe de Estado Mayor del Ejército en rebelión contra el triunvirato, con el objetivo de restablecer el gobierno de Juan Bosch y la Constitución de 1963. Peña Gómez lo anuncia por Tribuna Democrática y urge a la población lanzarse a las calles en apoyo al movimiento, lo cual ocurrió. 2 de la tarde, los constitucionalistas capturan Radio Santo Domingo y lanzan proclamas. 4 de la tarde, informan al cuerpo de hombres rana sobre 2 guarniciones militares sublevadas, el apoyo de la Marina al gobierno de facto y que el teniente coronel Manuel Montes Arache fue declarado desertor de las Fuerzas Armadas y buscado vivo o muerto. Los ranas deciden contactar a su jefe, Montes Arache. 4 de la tarde, el coronel José de Jesús Morillo López busca retomar Radio Santo Domingo. Los constitucionalistas repelen el ataque, pero luego se retiran cuando blindados enviados por Wessing y Wessing refuerzan la acción de Morillo López. Toman la radiotelevisora y la policía lanza proclamas de desmentido sobre el golpe al triunvirato y la dejan fuera del aire. 7 de la noche, Donald Reed, presidente de facto, en un discurso dice tener control del país. Da un plazo a los constitucionalistas hasta las 5 de la mañana del día siguiente, 25, para rendirse. Ahí disipó las dudas que se pudieron tener sobre la sublevación. El batallón Élite Mella anuncia su apoyo al movimiento constitucionalista. 7:45 de la noche, el coronel Benoit llegó al Cefa en San Isidro de parte del general de los Santos a proponer adelantarse a los constitucionalistas, derribando el triunvirato, formar una junta militar e invitando después al otro bando a incorporarse. 7:53 de la noche. A estas horas, 6 buques de la Fuerza Anfibia Operativa en el Caribe del Ejército de Estados Unidos estaban cerca de las costas de Santo Domingo. 11:30 de la noche, un coronel estadounidense acudió al campamento 16 de agosto y preguntó al capitán Peña Taveras de lo ocurrido, y éste le respondió: lo que está pasando aquí es de los dominicanos y será resuelto por los dominicanos. 11:30 de la noche, los sublevados asaltan la Intendencia del Ejército Nacional. 25 de abril, 1:30 de la mañana. El coronel Hernando Ramírez ordena a los constitucionalistas ocupar el centro de la ciudad y hacer sonar la sirena del cuerpo de bomberos de la avenida Mella para anunciar su presencia a la población. 4 de la madrugada, la embajada norteamericana se percata que el golpe no ha fracasado. 5 de la madrugada, en el Listín Diario, Hernando Ramírez confirma el apoyo del batallón Juan Pablo Duarte, que otras guarniciones se estaban sumando a la revuelta. 5 de la madrugada, el general Juan de los Santos Céspedes informa a Donald Reed Cabral su negativa a bombardear a los constitucionalistas. 6 de la mañana, el PRD y el 14 de junio difunde la consigna: todos al Puente Duarte, para impedirle al Cefa tomar la ciudad de Santo Domingo. 8 de la mañana, el Cefa envía al coronel Enrique Pérez y Pérez a negociar con los constitucionalistas, pero las masas convocadas al puente le impiden el paso. 9:30 de la mañana, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, William Cognet, le propone a Donald Reed en el Palacio declinar su gobierno a favor de una junta militar presidida por el general Salvador Montaz Guerrero. La fortaleza San Luis de Santiago se une al movimiento constitucionalista. 10 de la mañana, el general Montaz Guerrero dice al coronel Hernando Ramírez que Reed Cabral cedía el mando a una junta militar.
Hernando Ramírez ordena a los coroneles Francisco Caamaño y Giovanni Gutiérrez tomar el Palacio Nacional. 10 de la mañana. Empiezan a aparecer letreros Armas para el Pueblo PSP y 14 de junio. 10:40 de la mañana. El coronel Caamaño toma el Palacio Nacional y anuncia la victoria constitucionalista a retornar al pueblo lo que fue tomado del pueblo. 11 de la mañana. Radio Santo Domingo anuncia que el doctor Rafael Molina Ureña asumirá la presidencia provisional y convocan al Congreso electo con Juan Bosch. 11 de la mañana. Llega al Palacio Nacional el emisario de Pimpo de los Santos, coronel Bartolomé Benoit, para negociar con los constitucionalistas. 12 del mediodía. El coronel Hernando Ramírez ordena devolver a San Isidro los blindados del Cefa del Palacio Nacional, convencido de que no se llegaría a pelear. Corriendo rumores de una junta militar, la consigna de junta militar no, constitución sí, era lanzada a una sola voz en todo el país. 12 del mediodía. En el Palacio Nacional se reúnen el coronel Hernando Ramírez y el coronel Benoit, enviado de San Isidro. No se ponen de acuerdo. 2 de la tarde. Molina Ureña se juramenta como presidente constitucional, pero San Isidro lo rechaza y da un ultimátum a los constitucionalistas hasta las 4 de la tarde. 3 de la tarde. Una nueva reunión entre los bandos enfrentados se inicia, pero se rompe cuando aviones ametrallan el palacio. Era una presión contra los constitucionalistas. 3:30 de la tarde. El mayor Lluveres Montaz y el coronel Bochán Javier fuerzan al general de los Santos a atacar al Palacio Nacional con aviones listos por orden del agregado aéreo de la embajada norteamericana Thomas Fitchburg. Despegan los aviones. Apresan oficiales sospechosos de ser constitucionalistas en la base aérea de San Isidro. 4 de la tarde. Inicia el bombardeo del Palacio Nacional, los campamentos 16 de agosto y 27 de febrero. El Cefa avanza desde San Isidro. Los constitucionalistas arman al pueblo para detener en el puente Duarte el avance de las tropas de Wessing. El contraalmirante Rivera Caminero y el general Atila Luna se ponen a las órdenes del presidente provisional Rafael Molina Ureña. El general Inver Barrera se ofreció con tal de recibir el mando militar. 5 de la tarde. Con el ataque aéreo exitoso al Palacio Nacional para el gobierno de Johnson, la junta militar o guerra civil era preferible al regreso de Bosch al poder. 5:30 de la tarde. Los PRDistas Martínez Francisco, Lobatón Pitaluga, Enrique de Rosario y Antonio Guzmán van a la Embajada de Estados Unidos a consultas. El secretario Arthur Breisky los insulta y acusa de apoyar a los comunistas insurrectos. 7 de la noche. 2 hombres ranas, el sargento Villanueva y el raso Aníbal López, cruzan armados y a nado desde Sanssouci al rompeolas tras el coronel Montes Arache. Una multitud le reclama armas y asaltan el material bélico de la Marina de la calle Las Damas, tomando docenas de fusiles sin disparar un solo tiro. 8 de la noche. Oficiales y cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras apoyan a los constitucionalistas y en la noche salieron hacia San Pedro de Macorís. 26 de abril, 12 de la medianoche. Llegan los cadetes y oficiales a San Pedro de Macorís, toman la fortaleza sin resistencia. El pueblo los apoya y le piden armas. 2 de la madrugada. La flota norteamericana llega a Santo Domingo a evacuar sus ciudadanos. Los constitucionalistas notan el apoyo total de su embajada a San Isidro. 2:24 de la madrugada. Se produce una creciente polarización e incremento de los civiles y efectivos de las fuerzas rivales en ambas márgenes del puente Duarte. 5 de la madrugada. San Isidro pide a los norteamericanos una intervención militar para derrotar el comunismo. La embajada los incita a pelear con todo su apoyo. 6 de la mañana. Hombres ranas toman los remolcadores y la comandancia de puertos. 7 de la mañana. Aviones de la Fuerza Aérea bombardean el Palacio Nacional y los campamentos 27 de febrero y 16 de agosto. Los constitucionalistas contraatacan. 7:26 de la mañana. La embajada reporta la promesa de Wessing de atacar el puente Duarte para entrar en la ciudad. Pidió ayuda de tropas norteamericanas. 7:49 de la mañana.
El Departamento de Defensa norteamericano puso en alerta a 2 unidades de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada. 8 de la mañana. La embajada reporta la fortaleza y avance de los constitucionalistas. 8 de la mañana. El cuerpo de hombres granas, militares y civiles asaltan los cuarteles policiales tomando gran cantidad de armas que fueron repartidas en la población. 12 del mediodía. Caravanas abandonan la ciudad de Santo Domingo en busca de refugio. 12 del mediodía. Sale al aire una emisora que se identificó como Radio Fuerzas Armadas Dominicanas para exclamar que la rebelión era comunista. 12 del mediodía. En Puerto Rico llega donde Juan Bosch, Rafael Fernández Domínguez, con el seudónimo de Luis Soto, lleva mapas de las costas dominicanas, claves militares y sistema de comunicación secreta. Desde Puerto Rico, Fernández Domínguez y Juan Bosch intentarían ingresar al país clandestinamente. 2 de la tarde. La Marina de Guerra apoya a Wessing, atacan el Palacio Nacional junto con los aviones de San Isidro. La policía detiene y atropella a civiles. 6 de la tarde. Un disparo de un tanque constitucionalista contra el cuartel policial de la Bolívar mata a sus ocupantes. 2 compañías de artillería de los constitucionalistas fueron arrasadas por el fuego aéreo y de artillería pesada en el puente. El coronel Manuel Montes Arache propone un ataque a San Isidro para destruir los aviones y pistas de aterrizaje con explosivos y morteros. No se tomó la decisión. 6:30 de la tarde. Tanques de San Isidro cruzan el puente Duarte y se agrupan en la margen occidental de la ría Osama. Parecía que ya nadie podía detenerlos. 8 de la noche. El coronel Francisco Caamaño se asila en la embajada de El Salvador. 27 de abril, 3 de la madrugada. El agregado naval norteamericano coronel Ralph Haywood informó un ataque masivo del CEFA contra la capital con blindados, infantería y artillería. 4 de la madrugada. El mayor general Robert York, comandante de la 82ª División del Ejército norteamericano, activa el plan de contingencia contra Santo Domingo. 4:30 de la madrugada. Claudio Camaño entra a la embajada de El Salvador con 2 fusiles G3 y granadas de mano. Claudio le entregó un fusil al coronel Camaño y le dijo: «Acompáñeme». Juntos salen a convocar una reunión de oficiales en casa de Francisco Caamaño para decidir las acciones a tomar. 5:05 de la madrugada. El agregado militar norteamericano llama a Camaño a su casa y le informa de arreglos con el bando contrario y que solo falta él para consumarlo. Caamaño responde: «Eso no es posible». Y el norteamericano insiste. Caamaño le responde: «Usted es un atrevido. Eso es un entrometimiento suyo», y le colgó el teléfono. 5:30 de la madrugada. En el mundo corría la noticia del fracaso constitucionalista. 6 de la mañana. Más ciudadanos norteamericanos se refugian en el Hotel El Embajador. 7:45 de la mañana. El coronel Camaño y Claudio Camaño se juntan en Ciudad Nueva con tropas del campamento 16 de agosto y el coronel Hernando Ramírez. Había baja moral por el bombardeo y por amenazas desde la Embajada de Estados Unidos. 8:45 de la mañana. Para subir la moral de las tropas y el pueblo, Caamaño da un discurso por Radio Santo Domingo. Dijo que los constitucionalistas están en pie de lucha y dice a San Isidro que con ataques aéreos criminales contra las ciudades y civiles no se ganan batallas y que serán derrotados por tierra por los constitucionalistas. 9 de la mañana. Los estadounidenses se reúnen por primera vez en su embajada con el coronel Hernando Ramírez y le informan que él y Molina Ureña debían juntarse con sus rivales en un barco atracado en Jaina. Hernando Ramírez lo rechaza. Molina Ureña aceptó enviar a Jaina a Espaillat Nanita y al coronel Camaño. 9:15 de la mañana. El coronel Camaño llega a la Policía Nacional a exigirle a su jefe liberar centenares de civiles presos allí y lo consigue. Esperando los presos, Caamaño es llamado por Molina Ureña para que acuda de inmediato al Palacio Nacional. 9:30 de la mañana. El coronel Fernández Domínguez sale de Puerto Rico a Caracas con un mensaje de Bosch para el presidente Raúl Leoni. Buscaban volar en secreto desde Venezuela hacia Santo Domingo. Al no lograrlo, regresó a Puerto Rico. 9:30 de la mañana.
Las tropas de San Isidro atacan con cañones y morteros, aviones y barcos a Radio Santo Domingo, Ciudad Nueva y la parte norte de la ciudad, provocando la sensación de derrota de los constitucionalistas. 10 de la mañana. Al llegar al palacio, Caamaño encuentra a Molina Ureña, Espaillat Nanita, Hernando Ramírez, Homero Lajara Burgos y al norteamericano Ben Roylit, con constitucionalistas que poco antes se reunieron en la embajada a pactar un acuerdo. La exigencia de acudir a un barco a reunirse es rechazada. Por razones de salud de Hernando Ramírez, Molina Ureña transfiere el mando constitucionalista al coronel Francisco Alberto Caamaño y, reiniciándose un bombardeo contra el palacio, le informa del traslado de la sede presidencial a la calle Leopoldo Navarro, esquina Bolívar. Saliendo del palacio con Claudio, el coronel Caamaño resguarda en la calle Galván una columna de blindados. En la nueva sede presidencial recibe la orden de Molina Ureña de enfrentar el seguro avance por tierra de las tropas del CEFA. Llega al Puente Duarte y encuentra destruida la artillería constitucionalista, resistencia insuficiente para frenar el avance de San Isidro, incendios y destrucción de viviendas, muchos muertos civiles por los ataques indiscriminados. Reúne 50 soldados y civiles armados de piedras, palos, varillas y cuchillos, se aglutinan en torno a Caamaño. Busca crear una fuerza para contraatacar. Ordena al mayor Lora Fernández ir a la avenida San Martín con Máximo Gómez a buscar tropas situadas allí. Ordena al primer teniente González buscar los blindados que dejó en la calle Galván. Ordena a Gerardo Marte Hernández ubicar tropas y armas. En poco tiempo, el mayor Lora Fernández llega con solamente 2 soldados y el primer teniente González le informa a Caamaño que no encontró los blindados en la calle Galván. El coronel Caamaño va él mismo por los blindados junto con Claudio Caamaño y no los encuentran. Sale hacia el Parque Independencia a buscar los soldados que estarían ahí. Llega a La Palo hincado con Arzobispo Noel. Solo encuentra 4 soldados y le informan de una reunión en la embajada, pero insiste en organizar tropas para enfrentar las fuerzas del CEFA. Escucha por radio de la reunión y sale hacia la embajada de Estados Unidos con Claudio Caamaño e Ilio Capozzi. 11 de la mañana. En la embajada se junta con Montes Arache. Les impide la entrada por estar armados. Caamaño comenta: no entregaré mis armas y menos a norteamericanos, mejor no entro. Acuerdan entrar con las armas de reglamento, pero Caamaño imparte la orden a un mayor de que a nadie le entregará sus armas. En la recepción, Caamaño, visiblemente preocupado por la situación del puente, comenta: si el coronel del coño ese no viene, lo mandamos a la mierda y nos vamos de aquí. En pocos minutos anuncia que se va, pero le piden esperar y enseguida vino un coronel norteamericano a buscarlos. En la reunión, el embajador William Taplett Bennett insulta a Molina Ureña, Hernando Ramírez, Leopoldo Espaillat Nanita y constitucionalistas que solicitaban asilo en la embajada. Caamaño pide la palabra y Bennett responde: espere su turno. Entra una llamada telefónica del mayor Bucareli, jefe de la fortaleza de San Pedro de Macorís, informando que la población quería armas y pedía permiso para entregarlas. Bennett recrimina a Hernando Ramírez diciéndole: miren el desorden que ustedes han provocado, y le pasa el teléfono para que le ordene al jefe de la fortaleza no entregar armas al pueblo. Hernando Ramírez transmite al mayor la orden, pero al insistir, le cierra el teléfono. El segundo teniente Héctor Conde Espino arrojó sus insignias al escritorio. Tengo vergüenza de ser un militar dominicano. Hernando Ramírez lo recrimina, pero el teniente responde: yo por mi honor he renunciado como militar. Esta acción generó revuelo. Caamaño pide la palabra y Bennett se la niega. Ante tantas humillaciones, Caamaño le dice a Montes y a Claudio: nos vamos. Bennett le dice que espere que ya su turno viene. Caamaño le responde: no necesito hablar ya, señor embajador, quiero que usted sepa una cosa. Le vamos a demostrar que también hay dominicanos que tienen vergüenza, que cuando es necesario morir, saben morir con honor. Y le estrelló la puerta en las narices a Bennett. 11:40 de la mañana. Caamaño y oficiales llegan a la calle Enriquillo, esquina Barahona. Está allí el sargento Mauricio Villanueva de la Marina con cerca de 40 hombres ranas. 12 del mediodía.
Los tanques y la infantería de Wessing cruzaron el puente hacia la avenida Duarte. Cientos de combatientes constitucionalistas compuestos por soldados civiles con bombas Molotov, piedras, palos y varillas enfrentaban el avance del Cefa, que fueron ganando terreno, pero a un altísimo precio en bajas. Camaño junta 90 hombres con armas largas, crea la resistencia y avanza por varios flancos a frenar el avance del Cefa. Ordena atacar la vanguardia del avance. Se le une el coronel Gerardo Marte Hernández y el mayor Fabio Chestaro con una tropa de militares con armas largas y cientos de civiles pidiendo armas. Claudio Camaño y Capozzi desde una azotea ven al Cefa ocupando hasta la avenida Duarte. Capozzi le ve debilidades en 3 puntos para cortarlos. Con ese detalle, Camaño con Montes, Marte, Chestaro, Capozzi y Claudio deciden la ofensiva. Primero, se forma la unidad de mensajeros para la buena comunicación entre los grupos de Montes, Chestaro y el de Camaño. 2. La tropa del mayor Chestaro con fusiles ataca desde el sur del puente para cerrar el cruce a más soldados del Cefa. Cientos de civiles lo siguen por armas. 3. Montesarache con 20 ranas atacan en la avenida Amado García con José Martí para partir en 2 la vanguardia que avanza y quitarles presión a los combatientes que luchaban retirándose para luego aniquilarla. 4. Camaño con su grupo avanzan a golpear el grueso de las tropas del Cefa en la Josefa Brea con París para cortarlas, dispersarlas y ya aisladas aniquilarlas. Llegan el mayor Lora Fernández y el teniente Elías Bisonó con 30 soldados y cientos de civiles ya armados con los que se había perdido contacto. Fue Lora Fernández quien, con pocos soldados y pertrechos, había logrado contener el ritmo de las embestidas de San Isidro con inmenso heroísmo y determinación. Camaño ordena a Montesarache atacar la Escuela Perú y es tomada, ocupándole gran cantidad de armas y municiones. Los hombres armados de fusiles pasan de 1000, con los civiles armados de fusiles quitados al enemigo. 2 de la tarde, el batallón Mella entra a la capital por el oeste, pero unido a San Isidro. 3:15 de la tarde, los norteamericanos informaban. El traslado de nuestros ciudadanos desde el Hotel Embajadora Jaina se ha llevado a cabo sin incidentes. Los buques Wood Country y Rumankin salían para Puerto Rico con los evacuados. 4:15 de la tarde, el coronel Benoit solicita a Benne 1.200 marines advirtiendo que de ser negado los constitucionalistas convertirían al país en una segunda Cuba. 4:45 de la tarde, Bennett informaba a Washington que los pilotos de San Isidro están cansados y desalentados. El ambiente es de desesperanza y muy emocional, con algunos oficiales llorando. Sin la intervención norteamericana, San Isidro perdería. Yo recomiendo un desembarco inmediato. 5:15 de la tarde, el asesor de seguridad de Johnson, McGeorge Bundy, llamó a Thomas Mann con el mensaje. Dice el presidente Johnson que no quiere que los rebeldes ganen. 6 de la tarde, se inicia el retiro en desbandada de las fuerzas de San Isidro del Puente Duarte. La resistencia de los constitucionalistas los aterrorizó. La mayoría salió a esconderse. 6 de la tarde, se asila Rafael Molina Ureña en la Embajada de Colombia y su gobierno dejó de existir. El coronel Hernando Ramírez se asila en otra sede diplomática. 7:45 de la noche. Están listas las tropas de la 82ª División Aerotransportada para una acción en Santo Domingo con fines de evitar el control de la autoridad gubernamental por parte de una facción hostil a los intereses norteamericanos. 8 de la noche. En San Isidro no creían los informes del campo de batalla cuando solo horas antes el avance de sus tropas era imbatible y fueron derrotados. El coronel Morillo López va a la cabeza del puente para rendir un informe de la situación. A su regreso informó que la debacle era total. La desmoralización reinaba. Hasta en los altos mandos algunos lloraban y querían retirarse. 8:30 de la noche. El presidente Johnson, reunido con McNamara, Roots, decide y ordena una intervención militar masiva contra República Dominicana. 9:30 de la noche. El periodista Luis Reyes Acosta del Listín Diario, único testigo reportero de la batalla del Puente Duarte, informa al coronel Camaño que la crónica del combate fue modificada desde la embajada norteamericana para desvirtuar la victoria constitucionalista.
Caamaño se entrevista con su director Rafael Herrera, a quien brindó detalles y pruebas de lo sucedido en el puente. Hizo lo mismo por vía telefónica con el periódico El Caribe, que no envió ningún corresponsal al combate. 10 de la noche. Caamaño se reúne con líderes de izquierda participantes en el combate del puente: Juan Miguel Román, Rafael Fafa Taveras, Fidelio Despradel, Homero Hernández Vargas, Maximiliano Gómez, el Moreno. Les pidió su aporte en hombres en la Máximo Gómez para detener un ataque que saldría desde la Feria y la Manicera, y puso a su disposición a un hombre de su entera confianza, el capitán Arias Collado. La derrota del Cefa en el puente impidió ese avance. 28 de abril, 5 de la madrugada. Los periódicos Listín Diario y El Caribe informaban la derrota de los constitucionalistas. Caamaño llamó al Listín Diario pidiendo una aclaración pública con la verdad. Reclamó a Carlos Ricard, ejecutivo del Listín, su falta de seriedad publicando noticias dictadas por la Embajada de Estados Unidos y no la crónica de Luis Reyes Acosta, su reportero que presenció la batalla. 6 de la mañana. El coronel Caamaño ordena a Luis Lember Peguero sacar al aire una emisora de radio para anular las noticias falsas y propaganda enemiga. Informan a Juan Bosch de la victoria del puente y este informa al mundo sobre la victoria constitucionalista en la batalla del Puente Duarte. Caamaño ordena a los dirigentes del PRD sacar del asilo al gobierno provisional, a Molina Ureña, Hernando Ramírez y demás, y ocupar de nuevo el Palacio Nacional. 7 de la mañana. El mando constitucionalista acude al Puente Duarte y ven centenares de muertos. Confirman 14 tanques de guerra capturados y piezas de artillería. 9 de la mañana. Caamaño hizo coronel a Montes Arache y a Lora Fernández. A Claudio Caamaño lo hizo mayor. Nombró coronel a una mujer que desarmada obtuvo en combate un fusil FAL y luchó con él. Destacó a Ilio Capocci por su orientación decisiva en los combates. 9:30 de la mañana. Con la invasión norteamericana, los constitucionalistas buscan consolidar sus posiciones atacando la fortaleza Osama, que tiene un arsenal de miles de carabinas, fusiles, bazucas, cañones y municiones. Atacan todo cuartel que no sea constitucionalista. 10 de la mañana. Se inicia el hostigamiento a la fortaleza Osama con disparos, corte de luz y agua. En 2 días es tomada esta plaza y se adquieren millares de armas y municiones. Se toman cientos de prisioneros. Una emisora ya transmite en el Cine Lido. Se organizan los comandos. Las armas pesadas se ubican en toda Ciudad Nueva. Mario Peña Taveras, que se había asilado el día anterior, salió y se puso a la orden del coronel Caamaño. 11 de la mañana. Tropas del grupo de San Cristóbal toman el Palacio Nacional sin combatir. Inver Barrera acude a la Embajada de los Estados Unidos a informar la acción de sus fuerzas y propone la formación de una junta militar de 5 miembros que él mismo encabezaría. El camaleónico Bennett informa a Washington favorablemente sobre la propuesta de Inver, aunque ya orquestaba una junta militar con el sector de San Isidro. A Radio San Isidro anuncia la formación de un triunvirato de gobierno encabezado por el coronel Bartolomé Benoit de la Fuerza Aérea, el coronel Enrique Saladín del Ejército y Olgo Santana de la Marina de Guerra, todos coroneles. Artus Breisky, secretario de la Embajada de Estados Unidos, invitó al secretario general del PRD Martínez Francisco, asilado en la Embajada de México, a reunirse con el embajador Bennett. Saliendo, fue secuestrado por la CIA y obligado a hablar por Radio San Isidro, condenando al movimiento constitucionalista y acusándolos de comunistas. El coronel Benoit le tenía el discurso escrito. 6:55 de la tarde. Desembarcan 500 marines como intervención humanitaria. El presidente Johnson anunció la intervención a la República Dominicana por el peligro que corrían las vidas de norteamericanos residentes en Santo Domingo. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Las tropas invasoras penetran en zonas controladas por los constitucionalistas.
El mando constitucionalista estrena la emisora que funciona en el Cine Lido con la siguiente orden que emite el coronel Camaño a sus fuerzas y al pueblo dominicano. Pueblo dominicano, pueblo dominicano, pueblo dominicano. Les habla el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, comandante militar del movimiento constitucionalista. Las fuerzas militares norteamericanas invaden a Santo Domingo a través del puente Duarte y desde el puerto de Jaina. Hay que enfrentarlos con todo lo que se tenga, hasta las últimas consecuencias. Y gritó: ¡fuego! ¡Fuego! ¡Fuego contra los invasores norteamericanos! El mando militar constitucionalista sale hacia el puente, se produce el primer combate contra los invasores y comienza la resistencia patriótica del pueblo dominicano. A luchar, 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 a luchar. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra. Sánchez, Armado y Guillermo, venceremos como Luperón. Nos dejamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor. Y otra vez al reino venceremos, y otra vez al cero invasor. A luchar, soldados valientes. Empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra. Los invasores ocupan 15 kilómetros cuadrados del sector occidental de la ciudad, donde establecen la zona de seguridad internacional, simulando ser un área de refugiados. Dividen en dos la zona constitucionalista y aíslan la zona norte de estos. El nuncio papal, Emanuel Claricio, propicia un alto al fuego entre las partes enfrentadas. La emisora en manos de los constitucionalistas llamaba a que el acuerdo fuera respetado. Pero todo acuerdo de tregua siempre fue violado por las fuerzas invasoras y las de San Isidro en plena complicidad. La minoterie, une position américaine qui domine la ville rebelle sur l'autre rive de l'Osama. En principe, les Américains n'ouvrent le feu que s'ils ont l'impression qu'ils sont visés. En vérité, il est bien difficile. Los norteamericanos atacaban con cañones de 105 milímetros y francotiradores azotaban contra civiles desde las alturas de Molinos Dominicanos y de la zona de Sanssouci. Los patriotas se fueron organizando en los comandos con civiles y militares, hombres y mujeres armados. Las armas pesadas fueron ubicadas estratégicamente en toda la zona de Ciudad Nueva y la ciudad colonial, nuevo y verdadero bastión de las fuerzas constitucionalistas. Cada provincia o ciudad, así como barrios capitalinos, tenía su comando donde se aglutinaban sus oriundos y moradores de los mismos. Eran especie de cuarteles con un comandante que respondía a las directrices del mando constitucionalista.
Así, se organizó el pueblo armado en un ejército de patriotas para librar una gran guerra patria. El Consejo de la OEA envía a Santo Domingo una comisión de 5 miembros para ayudar en la restauración de la paz y la normalidad. Llega por San Isidro el enviado especial del presidente Johnson, John B. Martin, a reforzar toda gestión encaminada a derrotar el movimiento constitucionalista. Fuerzas norteamericanas entran a unirse a los infantes de marina de la zona de seguridad internacional. Crean un corredor que divide en dos la zona constitucionalista, Ciudad Nueva, y la zona colonial en el suroeste y los barrios altos en el noreste. «2 de mayo. Llega procedente de Washington Hewson Ryan, encabezando una avanzada para ejecutar los planes de la CIA de guerra psicológica y propagandística contra los constitucionalistas. Llega por San Isidro la escuadrilla de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compuesta por 6 aeronaves RF-101, 3 aeronaves RB-66 y una célula para el procesamiento de fotografías. Los vuelos se inician enseguida para la planificación de ataques militares». El día 2 de mayo, en horas de la noche, fue secuestrado y fusilado el periodista Luis Reyes Acosta en Mata Redonda, Villamella, por tropas de la base aérea de San Isidro. Fue el único reportero testigo de la victoria constitucionalista en el Puente Duarte y quien denunció ante Camaño que su crónica de la batalla del puente había sido cambiada desde la embajada norteamericana. El 3 de mayo, el Congreso electo junto a Juan Bosch se reúne en asamblea y elige como presidente constitucional de la República en armas al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, tomando posesión el siguiente día 4 de mayo. Ese día, al salir de ese evento, es secuestrada y asesinada Yolanda Guzmán junto a otras 4 personas por soldados del CEFA. El coronel Caamaño designa al coronel Rafael Fernández Domínguez, ministro de Interior, coronel Manuel Ramón Montes Arache, ministro de Defensa, coronel Juan María Lora Fernández, jefe del Ejército, mayor Claudio Camaño, jefe de Inteligencia, Héctor Aristi, ministro de la Presidencia, Yotin Curi, ministro de Relaciones Exteriores, a Rafael Abinader, ministro de Hacienda, Marcelino Vélez, ministro de Sanidad, a Ramón Ledesma Pérez, ministro sin cartera, Luis Checker, gobernador del Banco Central, y Antonio Rosario, representante ante la OEA. El ministro de Relaciones Exteriores, Yotin Curi, envió telegramas a 36 gobiernos de América, Europa y el Medio Oriente, anunciándoles la formación del gobierno constitucionalista. El gobierno del general Charles de Gaulle criticó la invasión estadounidense y consideró el reconocimiento formal del gobierno de Camaño. Un poderoso avance de tanques norteamericanos es detenido con una severa amenaza telefónica de Camaño a Martin de que si no los detenía, lanzaría al grueso de las fuerzas constitucionalistas a atacar a los norteamericanos donde estuvieran. Un convoy de soldados estadounidenses que penetró por la calle 30 de marzo fue emboscado por hombres ranas, provocándoles heridos y varios prisioneros. Estados Unidos busca crear una fuerza multinacional que respondiera a sus planes. Ejerciendo su control en la OEA, surge el 6 de mayo la Fuerza Interamericana de Paz, bajo el mando del brasileño Hugo Penasco Alvin, y el subcomandante lo sería Bruce Palmer de Estados Unidos. Palmer, de hecho, era el verdadero jefe. La Junta Militar de Coroneles estaba muy desacreditada. Buscaban algo mejor con que enfrentar la legitimidad y popularidad de Camaño. El 7 de mayo surge el Gobierno de Reconstrucción Nacional, presidido por Antonio Inver Barrera, igualmente desacreditado. En medio de este ajedrez norteamericano llega al país el general Bruce Palmer con encargos especiales del presidente Johnson. «7 de mayo. Llega el grueso del Batallón de Guerra Psicológica y Propagandística de Fort Bragg, con una imprenta móvil para imprimir 70,000 volantes diarios para desacreditar la revuelta constitucionalista. Eran repartidos a manos por las mismas tropas yanquis y lanzados desde aviones. Altoparlantes instalados en jeeps militares
desde lo que transmitieron más de 600 horas de operaciones de altavoces. Una emisora de radio desde donde transmitieron más de 900 horas de programas radiales. Retransmitieron La Voz de América durante 35 días y La Voz de la Zona de Seguridad. Instalaron en costas dominicanas el barco USA Perry DD-844 para interferir y sabotear las transmisiones de Radio Santo Domingo mientras estuvo bajo control constitucionalista. Además, transmitían desde el avión US Navy Blue Eagle I y desde 2 aeronaves C-47. La función del batallón fue mentir, desinformar y encubrir los verdaderos objetivos de la invasión, diciendo que la ocupación norteamericana era pacífica, benévola, humanitaria y sin apoyar a ninguno de los dos bandos. Este batallón nutría de mentiras al Servicio de Información de los Estados Unidos en Santo Domingo, que lo difundiría entre la población y la prensa extranjera. Los operativos de acción cívica fueron usados para realizar operaciones encubiertas. El general Robert York había reportado que las operaciones clandestinas habían incluido el rapto de desertores y el secuestro de personas relacionadas con prominentes figuras políticas para ofrecerles dinero e inducir a personas controversiales a salir del país. Se inició la operación CAS, destinada al asesinato de Camaño, como lo revelan los documentos publicados bajo el nombre de Sensitive y Extra Sensitive de Texas Collation, Baylor University, que reproducen los memorandos de conversación telefónica, donde Mr. Mann y McNamara por un lado y Mr. Mann y Mr. Bundy por el otro, tratan con sumo interés el tema de la operación CAS y las insistentes esperas de resultados que el presidente Johnson tenía sobre la realización de estas operaciones clandestinas en contra de la vida de Caamaño, a quien no lograron acercar a la zona de seguridad donde atentarían contra él. En este volante lanzado en Santo Domingo con un mensaje del presidente Johnson, habla del derecho de los pueblos a escoger su trayectoria. El pueblo dominicano escogió reponer un gobierno electo libremente, pero esta trayectoria legítima y democrática fue torcida por la intervención de 42,000 marines, provocando la muerte de miles de dominicanos, destrucción y la pérdida de su democracia. El gobierno de Reconstrucción Nacional planificaba una gran operación militar. Movimientos de tropas y pertrechos cargados en helicópteros y camiones se situaban en intendencia del Ejército Nacional y Transportación. Los norteamericanos se instalan y apuntan hacia la zona constitucionalista, cañones y morteros de grueso calibre desde el Hotel Embajador y sectores bajo su control militar. Caamaño acordó conversar con Inver, pero si Wessing y su grupo renunciaban. En un ardid de Inver y Martin, Wessing y su grupo renuncian. Inver cita una reunión al grupo de Wessing en un barco norteamericano en Jaina. Asisten los generales Belisario Peguero, Salvador Montaz Guerrero, Atila Luna y Julio Rip Santamaría, entre otros. Estando allí los apresan y los sacan del país en un barco. Con esta vil patada que Inver y Martin les dieron a sus fieles e incondicionales aliados, ¿cuál habría sido el destino del presidente Molina Ureña y del mando constitucionalista cuando fueron presionados por los norteamericanos para que se reunieran con sus adversarios de San Isidro en un barco situado en Jaina? Bennett buscaba convertir el gobierno de Inver en algo con lo que podrían negociar Estados Unidos, la OEA y Caamaño, pero Wessing reconsidera su renuncia. Inver lo quería para los ataques contra los constitucionalistas en la zona norte. El mando constitucionalista rechaza una reunión con los negociadores por la Operación Limpieza, un genocidio que en medio de una tregua producían las fuerzas invasoras junto con las de Inver contra los constitucionalistas y civiles en la zona norte. El ministro Yotin Curi envió un telegrama al Consejo de Seguridad de la ONU denunciando la destrucción y masacre que se realizaba en la capital de la República Dominicana con el contubernio de las tropas invasoras y de la OEA. Llevar la problemática dominicana de la OEA a la ONU abre mejor defensa al gobierno de Caamaño. La OEA era manejada a su antojo por los Estados Unidos. José Antonio Mora, representante de la OEA, le ofreció a Caamaño una gruesa suma de dinero para que renunciara y se fuera del país. Caamaño le respondió: «Váyase de aquí, viejo sinvergüenza, antes de que le dé una tabaná».
El Departamento de Estado concertaba en secreto con Bosch la fórmula Guzmán de un gobierno provisional encabezado por Antonio Guzmán. Estas conversaciones son aprovechadas para Bosch enviar los detalles de la fórmula al presidente Camaño con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien llega al país el 14 de mayo en horas de la mañana. La masacre, llamada Operación Limpieza, se ejecutaba con los invasores abasteciendo y reemplazando las tropas de Inver, mientras los constitucionalistas resistían sin posibilidad de ser abastecidos y reforzados desde su comando central. Todo sucedía en medio de una tregua pactada entre las partes. La población sospechosa de apoyar los constitucionalistas eran apresados y ubicados en el Estadio Quisqueya, en Sanssouci y en cuarteles militares y policiales del país. Centenares fueron asesinados a cañonazos dentro de sus viviendas. El secretario general de la ONU, UTAN, envía a Santo Domingo a José Antonio Mayobre y al general Indar G. Riquie, consejero militar del secretario general de la ONU. En ese preciso momento, el gobierno constitucionalista, después del genocidio de la Operación Limpieza, había perdido gran parte del territorio bajo su control, quedando confinado a Ciudad Nueva, zona colonial y barrios periféricos. Se pensaba en un golpe de efecto buscar una mayor atención del mundo y mejores posibilidades de reconocimiento diplomático al gobierno constitucionalista, romper el aislamiento. Es así como el dirigente catorcista Juan Miguel Román transmite al coronel Fernández Domínguez la idea de capturar el Palacio Nacional como un símbolo que le daría más prestancia al gobierno constitucionalista, además del golpe de efecto que significaría ante los ojos del mundo. Tener el control del Capitolio sería un símbolo de poder. Desde ese momento, ambos asumieron el proyecto, elaboraron los planes para su pronta ejecución, pasaban todo el tiempo juntos en preparativos. Estaremos trabajando la cosa de marzo. Aquí el otro lado. Subimos por la 30 y subimos al Palacio. Por la calle La Banche, Y le- todos los compañeros. Al otro lado. Los Llega a la calle Moisés García, los secos, Callejón Y le cerramos el paso en la esquina. Queridos compañeros, demos un repaso final a los detalles que haremos cada uno de nosotros y sus soldados para alcanzar el objetivo de tomar el palacio. El compañero Juan Miguel Román y yo avanzaremos por la 30 de marzo con parte de la tropa del Comando 14 de junio a realizar el primer movimiento envolvente. La punta de vanguardia, que avanzaremos con el compañero Fernández. Llevaremos todos fusiles de alto calibre, FAL, G3, M14 y AR-15, y sobre todo, llevar granadas de mano. Comandante Montes. La columna de hombres ranas haremos un movimiento diagonal este-oeste para pegarle fuerte al enemigo en el centro y disgregar su concentración de fuego. Compañero André de la Rivière. Monsieur Commandant, como Terror Ligero, nuestro grupo avanzará a la calle Moisés García desde el Callejón Inver para atacar y neutralizar el flanco derecho de la defensa del Palacio Nacional. Profesor Capozzi. Comandante Fernandi, l'attacco nostro sarà il frontale. Previo all'avanci è un gruppo con intenso fuego de fucilería e ráfaga de arma automática distraen a los defensores e cubren los primeros movimientos. Due compañeros especializados avanzan a volare la porta centrale del palacio e otros 5 compañeros también con explosivos atacan la verja del palacio en 2 puntos adicionales para iniciar enseguida la penetrazione frontale. ¿Y los americanos van a estar allá? Compañero, los superamericanos tienen una cabeza, un cuerpo, 2 brazos y 2 piernas y le entran la bala como a todo el mundo. Compañero Euclide Morillo. La retaguardia de Soance, comandante.
la constituyen 2 columnas. El ala izquierda la comanda el compañero Amaury Germán Aristi y el ala derecha de la retaguardia el grupo bajo mi mando, comandante. Compañero veterano Luis, garantíceme los explosivos. Compañero Amaury Germán Aristi. Délo por hecho, comandante. Por la libertad definitiva del pueblo dominicano, ¡juramos! El plan de ataque estaba compuesto por 3 columnas de 60 hombres cada una aproximadamente. La primera columna, bajo el mando de Fernández Domínguez y Juan Miguel Román, avanzaría desde el Callejón Inver. Subirían por la 30 de marzo para, antes de la México, girar a la izquierda, penetrar y atacar el ala este de los garajes del Palacio. Desde ahí apoyaría el avance de la segunda columna bajo el mando de Montes Arache, que avanzaría desde el mismo callejón hacia el ala oeste de los garajes del Palacio. Una vez ahí, ambas columnas juntas cubrirían el avance de la tercera columna bajo el mando de Ilio Capocci, que haría el avance hacia la parte frontal del Palacio. Pero apenas se agrupaban en las columnas en el Callejón Inver, fueron avistadas por un helicóptero que transmitió la información y en cuestión de segundos fueron salvajemente atacados con morteros y múltiple fuego cruzado de diversas ametralladoras pesadas, prácticamente antes de avanzar. La columna de Fernández Domínguez y Juan Miguel Román fue partida en 2 en la 30 de marzo y quedó aislada con solo 12 hombres. Saliendo hacia el sur a reagrupar las tropas, cae asesinado por la espalda junto con Juan Miguel Román por soldados norteamericanos. La columna de Montes Arache quedó inmovilizada en el nutrido fuego de ametralladoras y morteros en la calle 30 de marzo, esquina Berto Arbelo. La columna de Capocci produjo su avance frontal posiblemente para quitarle presión a las otras 2 columnas y cambiar el balance del combate. La columna de Capocci es diezmada entrando en los terrenos frontales del Palacio Nacional, expuesta a un mayor poder de fuego enemigo desde los ventanales y techo del Palacio Nacional y de los garajes. En el ataque al Palacio murieron asesinados por la espalda a manos de soldados invasores el ideólogo y fundador del movimiento constitucionalista, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y Juan Miguel Román. También murieron Ilio Capocci, Euclides Morillo, José Jiménez, Ramón Tavares y otros valerosos combatientes de la patria. Otros patriotas valerosos resultaron heridos como Amaury Germán Aristi. Con un arma como esta en manos del asesino, selló con muerte el destino en un cruel acto que apesta. 50 años en la cesta aún ponemos dolores, y sin matarnos amores que un vulgar parejero, sin visa, perro extranjero, quiso marchitar sus flores. La bala entró en la cabeza y no mató a las ideas. Si sus páginas ojea la brumaría su pureza, su patriótica belleza y el jardín de su corazón sembraron la revolución que estalló sin un misterio y en vez de al cementerio lo subió firme al panteón. Ya para el 23 de mayo ocupaban el país 1.170 soldados brasileños, 250 hondureños, 159 nicaragüenses, 183 paraguayos y 42.000 norteamericanos. La fórmula con Antonio Guzmán se había agrietado cuando los norteamericanos asesinaron al coronel Fernández Domínguez. Antonio Guzmán, además, rechazó las condiciones de Estados Unidos de perseguir a los izquierdistas, deportarlos y dejar fuera de los cuarteles a los constitucionalistas, entre otras aberrantes condiciones. Caamaño responde a las constantes violaciones a la tregua con una multitudinaria manifestación el día 6 de junio, asegurando que los padres de la patria nos conducen hacia la victoria o hacia la muerte. El 15 de junio habría una reunión con la comisión ad hoc de la OEA, pero Ellsworth Bunker llamó anunciando que la reunión se posponía indefinidamente. El mando constitucionalista ya sabía que empezarían los bombardeos. La noche anterior, el mando constitucionalista recibió información de inteligencia del inminente ataque en su contra para ese día 15. El general Bruce Palmer, para ese día 15 de junio, planeó una operación militar para derrotar y ocupar la zona constitucionalista en un máximo de 6 horas.
Atacaron severamente y se combatió 36 horas y los norteamericanos no pudieron doblegar al gobierno constitucionalista con su fiera y patriótica resistencia. Provocaron 67 muertos, solo 11 eran combatientes y 167 heridos. Los daños los sufrieron los civiles en sus viviendas. Dispararon cerca de 2.000 obuses de grueso calibre contra la ciudad primada de América. Vraiment, les grands défenseurs du monde libre, il y a de quoi vraiment vous dégoûter à jamais ces gens-là. Comment est-ce que vous croyez que les événements vont tourner? Nous sommes décidés à tout, parce que vraiment, de toute façon, pour une question de principe, moi personnellement, je le fais. Je vous assure que vraiment, c'est quelque chose de propre ce que nous sommes en train de faire. Si ça résulte pas, j'estime que non, le monde moderne est mûr pour la bombe atomique. C'est la seule chose au fond qui peut nous sauver. Les Américains ont dit que la révolution était noyautée par les communistes. Oui, mais ça, vous savez que c'est une maladie qu'ils ont. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Je m'excuse, je suis obligé de vous laisser. Un francotirador yanqui cobra la vida de otro prominente extranjero constitucionalista, André de la Rivière, francés. Frontera siendo patria de extranjeros. Con corazones sinceros dieron sus almas enteras. Pueblo mío, si supieras de esta frondosa sabana, que fue madre y hermana, donde Ilio, Jacques Piu y André sembraron su puro buqué en tierra dominicana. Este ataque hizo surgir la Academia Militar 24 de abril para entrenar combatientes y tratar de sacar la lucha hacia las ciudades. Caamaño la apoyó integrando a soldados constitucionalistas con experiencia. Allí se entrenaban tanto hombres como mujeres patriotas. Dentro de este objetivo de extender la guerra fuera de los límites de la zona constitucionalista, el 14 de junio, el MPD y otras fuerzas planearon un ataque en San Francisco de Macorís contando con el apoyo del alto mando del gobierno de Caamaño. El plan consistía en atacar la fortaleza de San Francisco de Macorís, así como el cuartel policial, y provocar el levantamiento del pueblo en apoyo al gobierno constitucionalista. Previo a la acción, planeada para el 25 de junio en la madrugada, diversos grupos de combatientes, hombres y mujeres, fueron a la provincia a introducir el armamento a ser utilizado. La operación sería comandada por Homero Hernández Vargas, quien atacaría con un grupo la Fortaleza Duarte, y Valdemiro Castro del MPD, el cuartel policial. Ambas acciones tendrían el apoyo de dos grupos encabezados por Sóstenes Peña Jaques y Rodrigo Lozada, ambos del 14 de junio. Antes de que el lanzamiento se llevara a cabo ese día 25 de junio, la mayoría de los jóvenes fueron apresados por las fuerzas regulares y llevados a la Fortaleza Duarte comandada por el coronel Perelló Soto, ampliamente conocido como un feroz y sanguinario personaje. Se procedió a torturar y asesinar a los patriotas apresados. Sóstenes Peña Jaques y Rodrigo Lozada fueron apresados en una finca cercana a la ciudad y en ese mismo lugar fueron asesinados y enterrados. Cayeron muertos más de 50 patriotas. El 8 de julio, la OEA había propuesto la fórmula de Héctor García Godoy como gobierno provisional, que a espaldas del mando constitucionalista había sido aprobada por el PRD en secreto con el embajador Bunker. La propuesta de García Godoy fue aprobada por el PRD, el Senado y la Cámara de Diputados. Se opusieron el presidente Caamaño, Héctor Aristi y Yotin Curi, así como los partidos Revolucionario Social Cristiano y 14 de junio. Poco tiempo después, Caamaño renuncia en un inmenso mitin en la Fortaleza Osama. El 3 de septiembre se instala el gobierno provisional de Héctor García Godoy y sus acciones futuras serían previsibles con la estructura militar que le acompaña. Todos de la jerarquía militar del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Francisco Rivera Caminero, ministro de las Fuerzas Armadas. Martínez Arana, jefe de Estado Mayor del Ejército y ejecutor del genocidio llamado Operación Limpieza. Ramón Emilio Jiménez Reyes, jefe de Estado Mayor de la Marina
y Despradel Brache, jefe de la Policía Nacional con impecable trayectoria de represivo. El 19 de diciembre se produce otro de los intentos de eliminar el mando constitucionalista. En una misa que se oficiaría en Santiago, en la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en una visita previa al cementerio, el mando constitucionalista es hostigado y objeto de disparos. Al llegar al Hotel Matún, donde habría un desayuno, son rodeados por centenares de efectivos del ejército que con tanques, ametralladoras pesadas y blindados inician un feroz y destructivo ataque contra el mando constitucionalista allí reunido. El fiero ataque fue contenido una y otra vez, causándole numerosas bajas a los atacantes, destrucción de 2 tanques de guerra y emplazamientos de ametralladoras pesadas. En el combate mueren el héroe nacional coronel Juan María Lora Fernández, jefe del Ejército Constitucionalista, y más de 100 efectivos del Ejército del Gobierno Provisional, así como incontables heridos. La ferocidad del ataque dejó muy dañado el edificio del Hotel Matún. El presidente García Godoy y las tropas invasoras intervinieron después de horas de combates y cuando se hizo evidente la imposibilidad de diezmar a los constitucionalistas. Además, este combate había tenido serias repercusiones en la población y constitucionalistas diseminados en todo el país que ya se organizaban para la lucha en respaldo a Camaño y demás comandantes patriotas sitiados pero vencedores en el Hotel Matún de Santiago. Con la presencia de las tropas invasoras en todo el territorio nacional, García Godoy emprende la tarea de organizar unas elecciones libres que fueron fijadas para el 1 de junio de 1966. En ella se reflejaría la correlación de fuerzas resultantes de la Guerra de Abril de 1965 en los candidatos Juan Bosch y Joaquín Balaguer, con las tropas invasoras controlando el escenario político y militar del país. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. El pueblo entero combate porque aquí reina la paz y con el fusil al hombro seguro que la obtendrá. Y así como dijo Duarte, el pueblo repetirá: esta patria será libre o la isla se hundirá. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Vinieron los del 14 y los del MPD, junto a los socialcristianos, PCP y PRD, y entre muchos militares que quisieron responder, Peñata, Vera, Camaño, Monte Arache y La Chapelle. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Que se rindan los del norte, porque no podrán pelear con campesinos, obreros, estudiante y militar. Porque el pueblo ya está unido y siempre lo probará, que frente al imperialismo no dará ni un paso atrás. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero respalda sus combatientes. Ay, pero unidos dominicanos, que unidos siempre, el pueblo entero